A continuación, vamos a compartir con ustedes una entrevista exclusiva que hemos tenido con el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo, ex fiscal de la Nación. Y habla de todo, incluso de lo que podría pasar en los próximos días con las investigaciones en contra de Gonzalo Chávarri, ex fiscal de la Nación también. Veamos la entrevista. Bueno, estamos en el despacho del doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo. Ha tenido la gentileza de recibirnos en sus oficinas y vamos a conversar con él respecto a esta situación que se vive en el Ministerio Público y de las últimas revelaciones que se han dado en estos días respecto de altos magistrados también de esta fiscalía. Doctor Pablo Sánchez, buenos días, gracias por estar aquí, por acompañarnos y por permitirnos ingresar a su despacho. En principio quisiera preguntarle su opinión respecto de las declaraciones que ha dado el ex fiscal de la Nación también, Pedro Gonzalo Chávarri, en respecto de usted, con algunas acusaciones, incluso en su caso. Bueno, él ha mencionado últimamente de que yo he filtrado los audios que dieron lugar a las investigaciones que se están haciendo. Eso no es cierto, eso es totalmente falso, ¿no? Tanto es así que yo recibí los audios en fecha 12 de julio del año pasado. Acá está el documento donde se señala la fecha, 12 de julio dice ahí, míralo. Y obviamente yo desconocía de los audios. Es más, si yo hubiera conocido de la existencia de los audios y de las conversaciones que él sostenía, yo no hubiera votado por él, sencillamente, ¿no? Nos enteramos después de estos hechos, ¿no? Bueno, el día anterior, ¿no? Y justo... Solamente el día anterior nos enteramos de una transcripción de un audio. Exacto. Que nos generó dudas, a mí me generó muchas dudas. Pero luego aparecieron otros audios, entonces ya la cosa cambió. Por eso es que yo después le pedí que se apartara del cargo para que se hiciera bien las investigaciones. Parte de las declaraciones que ha dado también el doctor Chávarri tiene que ver con... supuestamente señala él que habrían algunos audios de usted con César Inostroza. Bueno, no deben haber audios porque yo nunca he hablado con César Inostroza, ¿no? Eso es falso. En todo caso, me remito a los audios, ¿no? Yo no acostumbro, no soy amigo de Inostroza y yo no he conversado con él nada sobre temas diversos, ¿no? Ahora, doctor, usted ha señalado que esta etapa, que lo ha denominado esta etapa oscura por la que ha atravesado el Ministerio Público como consecuencia de Gonzalo Chávarri como fiscal de la Nación, le ha hecho mucho daño y que todavía continúa haciendo daño. Sí, porque yo pienso que con la elección de la doctora Zoraida Ábalos se abre un nuevo libro en la historia de la Fiscalía, ¿no? O sea, hay que mirar hacia adelante y hay que trabajar para el futuro de la institución. Entonces, cuando él viene a declarar cosas que no son ciertas, está mintiendo nuevamente y está generando una imagen negativa también de la institución. Queremos avanzar hacia adelante, queremos tener buenos fiscales, una mejor infraestructura, una mejor estructura orgánica de la institución, una nueva ley orgánica de la Fiscalía, y con estas notas pues no se puede avanzar. Ya queremos pasar la página ya, dejar que los fiscales trabajen tranquilamente y fortalecer obviamente el trabajo de los fiscales. Ahora que se aceptó la renuncia de Pedro Chávarri y se han vuelto a juntar en la Junta, es más, en la anterior reunión, los dos fiscales supremos que en algún momento avalaron a Gonzalo Chávarri le pidieron que también diera un paso al costado. Los ánimos dentro de la Junta, ¿cómo se están manejando ahora que Zoraida Ábalos ha asumido la máxima representación? Bueno, los ánimos están tranquilos ahora, ¿no? ¿Sí? Sí, hay, digamos, un consenso en trabajar en grupo por el bien de la institución y apoyando a la doctora Zoraida Ábalos. Sin embargo, en estos días ha salido fotografías que complican más la situación de Gonzalo Chávarri. ¿Cuál cree que van a ser las consecuencias de esto dentro de la Junta de Fiscales Supremos? Bueno, yo creo que eso va a meritar un inicio de investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación, a cargo de la doctora Zoraida Ábalos. Y luego la investigación dirá qué tipo de responsabilidades existen, ¿no? Los hechos son graves, eso es cierto. ¿Las consecuencias son también...? Las consecuencias no sé ahorita, pero sí los hechos son graves. Una oficina que está lacrada por mandato del fiscal no se puede abrir así nomás, y la gente lo sabe. En un principio la asesora y ex congresista también dijo que había actuado de modo personal, por iniciativa propia, pero ya las fotografías que ha publicado El Comercio evidencian que ha habido una participación de otro índole. Da la sospecha de que ha sido todo esto organizado, incluso participando algún personal que formaba parte de la Secretaría General. Debo ponderar mi declaración porque no sabemos quién va a investigar estos casos, pero lo cierto es que se actuó con intención, ¿no?, de sacar las cosas que estaban dentro de las oficinas lacradas. Esto amerita una investigación seria y rápida para que se sepa cuáles son las personas que han intervenido y las consecuencias del mismo. Ahora,
Penalmente, doctor, una situación de esta naturaleza puede vincular a los actores, en este caso de haber incurrido violando estas oficinas lacradas, en que sean incorporados dentro del caso de lavado de activos, que es digamos, el caso mayor en el que se sigue esta investigación? Bueno, eso depende mucho del fiscal que investigue el caso. Yo creo que hay que analizar bien, buscar las pruebas, tomar las declaraciones, hacer las pericias y luego decidir y calificar debidamente los hechos. Ahora, doctor, la situación que usted tiene, en tanto estaba Gonzalo Chávarri como fiscal de la Nación, habían muchos casos que habían pasado a su despacho. Así es. Ahora que tenemos una nueva fiscal de la Nación, ¿cómo se reacomoda esta situación? ¿Cuál es el escenario legal? Bueno, en principio yo estoy haciendo un informe para dirigírselo a la fiscal de la Nación, para que sepa cuáles son los casos que estamos viendo y que ella tome la mejor decisión sobre ellos. En principio yo he avanzado ya con las investigaciones, ¿no? Va a darle cuenta de los casos y que ella tome la decisión que sea más pertinente, acorde con la necesidad del servicio fiscal, ¿no? Que termina siendo criterio único y facultad única de la fiscal de la Nación. Claro, quien debe investigar los casos es la Fiscalía de la Nación, ¿no? Yo estaba investigando por excusa del fiscal de la Nación, pero ya no está él, está una nueva fiscal. Por lo tanto, ella tiene que decidir cómo se prosiguen mejor las investigaciones. Ahora, doctor, ¿y eso significa que la fiscal podría, usted ha sido fiscal de la Nación también, podría invitar a formar parte de las investigaciones si asume la responsabilidad de llevar los casos a personal que ha estado llevando el caso durante su despacho? ¿Es eso factible? Claro que sí, eso es factible también, ¿no? Entonces es una posibilidad para darle continuidad a estos casos, así es, ¿no? Así es. Eso es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que delegue mi persona a la investigación también, pero eso depende mucho de lo que ella decida. Yo le voy a enviar el informe con el estado en que se encuentra cada uno de los casos que estoy investigando. ¿Cuántos casos en particular son los que usted tiene bajo esa modalidad? Son aproximadamente 14 o 16 casos que tengo, ¿no? Son 14 casos que le competen al fiscal, a la Fiscalía de la Nación, además de los otros casos que usted ve como propios del despacho. Tengo bastantes casos acá en el despacho, no son pocos, no son casos muy importantes también. Que también involucra a altos funcionarios, ¿no? Entre otros casos, ¿no? Ahora, doctor, la doctora Zoraida Ábalos ha declarado en emergencia el Ministerio Público. Así es. Es una de las primeras medidas que ha tomado. El presidente de la República ha dado declaraciones en el sentido de que ya su propuesta legislativa la pone a consideración del Congreso porque las cosas han cambiado dentro del Ministerio Público. En algún momento la doctora Zoraida Ábalos también se pronunció respecto de una posible inconstitucionalidad de este proyecto de ley del Ejecutivo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, yo creo que el proyecto de ley debe seguir siendo examinado por los especialistas y en el Congreso también, y que debe dar lugar a una ley quizás que mejore o coadyuve el mejor trabajo de la Fiscalía. No lo niego de plano, pero yo creo que se puede mejorar el proyecto de ley que se está trabajando. Una de las características de este proyecto de ley era incorporar a los fiscales adjuntos supremos como miembros de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Usted está de acuerdo con una propuesta de esa naturaleza? No está de acuerdo. Yo le he expresado ya antes, no estoy de acuerdo. Me parece que los fiscales adjuntos supremos tienen una función específica. Y, digamos, el fiscal de la Nación es elegido por los fiscales supremos titulares, no por los adjuntos. Habría que modificar la Constitución en todo caso. Ahora, la posibilidad de que se amplíen el número de fiscales supremos titulares... Eso sí es importante porque permitiría trabajar áreas que no se están trabajando ahora, ¿no? Actualmente, ¿cuántos fiscales supremos cumplen, digamos, su responsabilidad de acuerdo a la necesidad que hay en el país? Somos 6 fiscales supremos titulares. Uno está en el Jurado Nacional de Elecciones de licencia. Pero hay también fiscales supremos provisionales. También, por ejemplo, el fiscal supremo Fernández Alarcón, que está viendo los casos emblemáticos, como fiscal supremo que es el caso de funcionarios públicos. Está el doctor Timarchi, que está en la Segunda Suprema Penal, y los demás son titulares, ¿no? ¿Habría la posibilidad de que ellos, por ejemplo, se conviertan en una nueva plaza para ampliar la Fiscalía Suprema? Es posible, claro que sí, ¿no? Yo creo que se necesita. ¿Usted propuso un fiscal supremo anticorrupción, por ejemplo? Es una Fiscalía Suprema, sí, pues. Estamos todavía hemos convertido la Fiscalía Suprema, pero no se ha creado por ley, ¿no? Yo creo que deben haber por lo menos 3 fiscales supremos más. Ampliaría a 8 integrantes titulares. O 9 o 10 quizás, ¿no? Para que sea número par. Y se puedan tomar las mejores decisiones para la Fiscalía. Entonces estaría de acuerdo con esa propuesta. La doctora Zoraida Ábalos también lo ha expresado en esos términos. Sí. ¿Han conversado al respecto de esa modificación? Hemos conversado sobre aspectos generales y de transición, ¿no? Pero no hemos hablado todavía sobre detalles de algunos temas. Falta todavía un poco. Ahora, doctor Sánchez, usted en algún momento ha expresado que no tenía las facilidades suficientes para poder desarrollar sus investigaciones debidamente. Así es.
¿Hay algún adelanto, alguna conversación con la doctora Zoraida para que le faciliten lo necesario para que pueda seguir haciendo su trabajo? Bueno, en principio va a apoyar el sistema Lavallato, el equipo especial Lavallato y a la fiscalía de la doctora Rocío Sánchez, y luego me va a apoyar a mí, ¿no? Entonces, ahí podemos tener la tranquilidad de que se le van a dar los recursos necesarios. Yo creo que sí, no es cuestión de que se hagan las propuestas de mejora económica para tener más fiscales, más personal de apoyo, más logística y sobre todo con el trabajo de ellos, ¿no? Porque ellos tienen una harta labor ahorita, ¿no? Muchos casos que investigar y avanzar también con los casos. Ahora, doctor, respecto del caso Lavajato, ya que lo menciona, en algún momento cuando era fiscal de la Nación, el doctor Gonzalo Chávarri hizo un anuncio de hacer público el acuerdo que debía firmarse con la empresa Odebrecht para esta colaboración eficaz. ¿Cuál es su punto de vista legal al respecto? ¿Es posible hacer público este tipo de acuerdos? La colaboración eficaz es un proceso, digamos, especial y reservado. No se hace público eso. No hay, ¿el hacerlo público sería violar el procedimiento? Se quiebra la reserva de la investigación y se quiebra también la forma de acordar, porque las partes que acuerdan esperan que eso se mantenga en reserva. Es posible que luego que se dicte la sentencia de colaboración eficaz se haga público a través quizás de las partes involucradas, pero ahora no es oportuno. Además, yo creo que esa es una contradicción, porque él cuestionaba a los fiscales porque habían quebrado la reserva de la investigación. Y él adelanta de que va a ser pública el acuerdo de colaboración eficaz y eso no es posible, ¿no? Ahora, doctor, hay también, por otro lado, algunos expertos, algunos abogados, especialistas, mencionan que en estos casos que se están llevando, estos casos emblemáticos, hay como una especie de un abuso de la prisión preventiva. ¿Cuál es su punto de vista como académico también? Porque usted también enseña en la Universidad de San Marcos. La prisión preventiva es un mal necesario, ¿no? Solo se debe producir cuando la persona investigada no quiere asistir a las diligencias judiciales. Por eso es excepcional. Por eso es que, digamos, se aplica bajo control del juez. El fiscal lo pide, pero el juez decide. De manera que si hay, digamos, peligro de fuga, si el delito es muy grave, la pena es mayor a 4 años, y además hay hechos que vinculan hay pruebas que vinculan los hechos a la persona investigada, entonces el juez decide por una prisión preventiva. Pero el elemento más importante es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la prueba. La obstrucción de las investigaciones, así por es, ejemplo. Eso decide. No es que nosotros pidamos siempre prisión preventiva, solamente cuando es necesario, nada más. En todo caso se puede pedir también un impedimento de salida del país. Pero la prisión preventiva es un tema bastante debatido, ¿no? Porque tiene que ver con la presunción de inocencia. Claro, la gente dice, si me presumo mi inocencia hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia firme. Mientras tanto, se puede fugar del país. Claro, estas son medidas que se toman cuando se evidencia un riesgo de que las investigaciones terminen... Peligre, ¿no? Peligre, ¿no? Por la fuga del imputado o porque se perturba la prueba. O porque hace uso de su poder político, por ejemplo, para poder impedir que continúen las investigaciones. Bueno, eso ya Eso puede considerarse también... El tema político yo prefiero evitarlo, ¿no? No, a lo que me refiero es si un político utiliza su poder político para poder obstaculizar las investigaciones, podría considerarse también como una Cualquier forma de causal. obstrucción de las diligencias puede ser considerado como un elemento de peligro procesal. Bien. De acuerdo, doctor. Y finalmente, para concluir, luego de lo que se ha hablado y se ha evidenciado con estas fotografías que ha publicado el Diario del Comercio, lo más probable es que la doctora Zoraida Ábalos, cumpliendo su función, inicie una investigación. Eso significa que de iniciar una investigación contra Gonzalo Chávarri tendría que dar cuenta al Congreso. ¿Esto impide que pueda tomar algún tipo de otras medidas para garantizar que la investigación se lleve a cabo una vez que el Congreso lo apruebe? Bueno, lo que se puede hacer, digamos, dentro del plano procesal es abrir una investigación preliminar. Acaba la investigación preliminar, si hay mérito para seguir avanzando, pues comunica al Congreso, hace una denuncia constitucional. Si no es así, lo archiva, ¿no? En el interín puede pedir alguna medida de aseguramiento, que puede ser un impedimento de salida del país u otra medida. Depende mucho del avance de las investigaciones. Yo no me atrevo ahorita a Pero en el caso de un fiscal supremo, de un magistrado, ¿la detención preliminar cabe?
Bueno, yo prefiero evitar hablar sobre ese tema porque no sabemos nada y estamos hablando de una persona en no en particular, sino yo me refiero de una persona que tenga el mismo rango. Puede ser un ministro, un congresista, bueno, porque tienen una protección. El tema de la prisión preventiva no se pide en esta fase. No, de la detención preliminar, que es en una etapa indagatoria. Pero normalmente se pide la detención preliminar cuando se va a pedir la prisión preventiva después. Lo que se hace siempre es un impedimento, que es lo más natural y lógico en estos casos, ¿no? Bien, doctor, le agradezco esta conversación. Yo te agradezco mucho y quiero aprovechar el momento para decirle a los fiscales del país que trabajen con tranquilidad, que ya estamos en un nuevo estadio de la Fiscalía y que además estén, digamos, llanos a colaborar con el trabajo fiscal y que sepan que ya se están formando los cuadros de nuevos fiscales en el Perú. Fiscales con apego a la autonomía, a la independencia y con muchas ganas de servir al país desde su puesto de trabajo. Bueno, y es la esperanza que tenemos todos los peruanos de que los fiscales desde sus puestos cumplan estrictamente el rol que les compete. Eso es lo que queremos, ¿no? Bien, muchas gracias. El doctor Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación, fiscal supremo, ha conversado con nosotros en esta edición de TV Perú. Algo importante que vale la pena destacar es que el doctor Pablo Sánchez tiene 14 casos que involucra a César Inostroza, a los de los Cuellos Blancos, el mismo Gonzalo Chávarri, que ahora deberían ser devueltos a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ella decidirá si su despacho asume la continuación, seguir con estas investigaciones o si dispone que Pablo Sánchez continúe con estas investigaciones que está llevando en su despacho. Ya lo veremos en los próximos días, es una decisión que se tiene que tomar muy pronto.